Nuestra política exterior se ha propuesto fortalecer las relaciones con los países latinoamericanos. ¿Es este el camino que debe tomar Chile? ¿Hay que considerar el contexto mundial o la identidad regional? ¿O debiéramos mirar en otras direcciones? Bueno, todo esto en medio de una intensa discusión sobre el Tratado Transpacífico, más conocido como el TPP-11. ¿Cómo ha sido la política exterior chilena en acuerdos comerciales? ¿Y quiénes serían los mejores aliados para cumplir los objetivos de desarrollo que tiene nuestro país? Bueno, en medio de una reconfiguración del escenario internacional sobre política exterior, es necesario que hablemos de Chile. Aprecio el hecho de que el Congreso haya aprobado los acuerdos de comercio con Singapur y Chile. Cómo incrementamos comercio y creamos más empleo y cómo al mismo tiempo somos capaces de beneficiarnos de recursos y de productos que llegan a precios reducidos. Que nos va a perjudicar porque nosotros somos una nación chica y ellos son muy grandes. Obviamente ellos van a vender más que nosotros. International relations and opening to trade that will bring prosperity. Chile, junto a otros 11 países, concretaron la firma del nuevo Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy dedicado a hablar de política exterior, pero con un énfasis en los acuerdos comerciales, en las relaciones comerciales. De eso vamos a conversar con dos invitados que tenemos hoy día, partiendo por Fabiola Bessivetti, que es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, doctora en Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. ¿Cómo está, Fabiola? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Lucía. Un gusto estar aquí con ustedes para discutir estos temas. Muchas gracias a usted por estar acá. Y también a Jorge Saad, que es académico de Derecho de la Universidad Católica y director del Centro de Estudios Internacionales de la misma Casa de Estudios, abogado y además tiene un máster en Políticas Públicas en New York University. ¿Cómo está? Gracias, Lucía, por la invitación y también aprovecho de saludar a Fabiola. Claro que sí, es importante el tema de las relaciones internacionales y en particular los acuerdos comerciales. Hoy están en la mesa de discusión, el TPP, de todo eso vamos a conversar, pero vamos a partir con un marco, que es definir qué es política exterior, Jorge. La política exterior es una política pública referida a cómo un país maneja sus relaciones exteriores o relaciones internacionales. La característica de la política exterior chilena es que ha sido una política de Estado, que ha tenido un consenso bastante transversal en los distintos gobiernos más allá del signo político, como no ocurre con otras políticas públicas, como por ejemplo educación. Y esa política exterior descansa en principios, en prioridades e intereses. Yo diría que lo más relevante es el respeto al derecho internacional, la responsabilidad de cooperar y la promoción de los derechos humanos y la democracia. Esos son los tres pilares fundamentales de la política exterior chilena, que se ha mantenido inalterable por gobiernos de distintos signos políticos. Perfecto, desde el regreso a la democracia en adelante. Exactamente. Perfecto. Ahora, dentro de la política exterior, una de sus áreas son los acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Que se manejan, que se estudian, que se generan y se vienen generando desde la década de los 90 en Chile con distintos países y hoy en día en discusión en particular. ¿Cuál es la importancia de los acuerdos comerciales? Bien, los acuerdos comerciales asumen un protagonismo muy importante en las relaciones, sobre todo desde el punto de vista comercial, financiero y también de inversiones, porque acaban estableciendo algunos estándares normativos internacionales que después van a tener un impacto muy importante en las políticas públicas adoptadas justamente para manejar estos temas en el ámbito interno. Entonces, estos acuerdos internacionales acaban asumiendo este protagonismo muy importante, ¿no?, de establecer estos estándares que van a impulsar sobre todo las relaciones comerciales internacionales y dar este impulso a inserción internacional, por ejemplo, de Chile, de las empresas chilenas hacia el mundo, pero también de los extranjeros en el mercado chileno. Entonces, establece esos estándares que son bastante relevantes y que justamente acaban siendo objeto de una discusión en los días de hoy también bastante impactante, ¿no?, que vamos a poder discutir ahí. ¿Cuál es, por ejemplo? Como por ejemplo, desde el punto de vista de establecer algunas reglas mínimas que los países deben cumplir,
No, no solo, incluso justamente cuando hablamos de comercio hoy y esa relación con nuevos temas que se relacionan con comercio, como derechos humanos, medio ambiente, temas laborales, ¿no? Entonces, el tema comercial acaba teniendo un protagonismo cada vez más relevante justamente por tener una capilaridad mucho mayor en relación a los temas que pueden ser manejados en el marco de las políticas públicas nacionales. Qué importante lo que dice. Por favor, Jorge. Sí, que lo que dice Fabiola es bien interesante, porque Chile partió hace 40 años bajando sus aranceles unilateralmente. Le dijo al mundo: yo voy a bajar los aranceles. Luego, con los gobiernos de la concertación, comenzaron las grandes negociaciones comerciales. Quizás se les viene a la mente a ustedes el TLC con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con China. Y, como decía Fabiola, siempre teníamos ese foco más comercial de aranceles, pero Chile hoy día tiene aranceles muy bajos y los tratados tienen una infinidad de otros temas, temas de medio ambiente, temas laborales, como decía Fabiola, capítulos de PYME, de transparencia, anticorrupción. Entonces son tratados también que establecen regulaciones, no solamente si un producto determinado va a tener un arancel más alto, no, si exportamos un producto lácteo, cuánto arancel vamos a pagar, sigue siendo eso un tema relevante, pero hay muchos otros temas que hoy día están contemplados los acuerdos. Y algo que me surge también de lo que decía Fabiola y complementabas tú, Jorge, tiene que ver con que las relaciones comerciales de alguna manera están siendo también las relaciones como principales a nivel internacional entre los países. O sea, si estas materias como derechos humanos, como equidad de género, como medio ambiente, hoy ya no son temas aparte, sino que están incorporados dentro de los tratados comerciales, de alguna forma es el comercio la manera en la que los países se están relacionando. Sí, yo creo que cuando uno ve la historia, sobre todo la preocupación en regular el comercio en el marco del derecho internacional, justamente el comercio viene como una manera de promover la paz entre las naciones. Y en este marco también va buscando cada vez más establecer algunos estándares de la propia sociedad, cómo se relaciona. Entonces, cuando usted menciona, ¿no, Lucía, el tema de equidad de género, los capítulos de género que hoy se incorporan en estos tratados, ellos vienen justo demostrando cómo el comercio, ¿no? Llevar los productos a los nuevos mercados, a distintos mercados, acaban demostrando un poco lo que tiene por detrás de la sociedad, ¿no? Cómo es producido ese producto, cómo está el cuidado con las personas que producen, cómo el cuidado con el medio ambiente. Entonces, todo eso pasa a ser un elemento cada vez más importante en pensar el comercio internacional. Ya no es simplemente los temas arancelarios, sino que también los temas no arancelarios que hoy tienen un impacto muy importante, incluso cada vez más importante en el comercio. Sí, yo me voy a poner aquí de parte de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y la audiencia que tiene muchas preguntas y que también puede tener ideas que se ponen sobre la mesa a la hora de discutir los acuerdos y los tratados de libre comercio, por ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando de materias que se van mezclando y se van haciendo también necesarias de sostener a la hora de mantener un acuerdo con otro país. Y ahí surgen dudas como, bueno, pero ¿cómo, por ejemplo, hay países como China, donde hay cuestionamientos respecto de los derechos humanos, sin embargo, se avanza en tratados de libre comercio? Eso lo vamos a tratar más adelante, pero ahora quisiera profundizar un poquito más sobre lo que tú mencionabas, Jorge, al inicio, que tiene que ver con Chile se ha caracterizado por tener una política exterior como política de Estado. Es prácticamente, y se ha dicho siempre, Cancillería, el único ministerio que trasciende en sus políticas más allá de los gobiernos. Señalabas un poco cuál había sido la trayectoria también. Si pudieras enfocarla también en el tiempo en materia de comercio, pero en el tiempo un poquito más actual. ¿Qué cosas se han ido como cambiando o qué énfasis distintos se le han ido dando? Escuchábamos al inicio del programa, por ejemplo, esta idea de fortalecer Latinoamérica, Asia-Pacífico, en estos momentos en discusión. ¿Cómo pudieras tú establecer cuál es el itinerario que ha recorrido Chile el último tiempo? Primero, yo diría que hay una actualización de la amplia red de acuerdos comerciales que tiene Chile. Muchos de estos acuerdos se han modernizado y hoy Chile tiene 30 acuerdos de libre comercio con más de 60 países, que es donde ocurren las exportaciones e importaciones chilenas. Por eso los aranceles son tan bajos. A eso hay que sumar acuerdos de inversión, donde ya no estamos hablando de productos, sino de negocios o empresas que quieren tener presencia en otro país, y también tenemos acuerdos de ese tipo. Y lo otro que ocurre es que la economía ha ido cambiando y de manera acelerada. Entonces, hoy no solamente hablamos de un comercio de bienes, sino también comercio de servicios, exportación de servicios profesionales, de tecnología, comercio digital, que hoy día está muy de moda, especialmente con la pandemia. Y los acuerdos gradualmente han ido incorporando estas reglas más modernas que probablemente los acuerdos en sus inicios
no la recogían porque no estaban desarrollados en la economía. ¿Qué ocurre, creo yo, el 2008 a nivel global? Y que tuvo también impacto en Chile, primero en los países desarrollados, que con la crisis financiera, no sé si recuerda la crisis subprime, claro. comienza a tomar un poco de forma estos movimientos más antiglobalización o toman más visibilidad, especialmente por los grandes perdedores que dejó esa crisis. O sea, que el impacto que se genera en un país termina repercutiendo a otros. Porque esta fue una crisis financiera, porque después llegó a la economía real, al empleo, al crecimiento de los países, y comienza un cierto cuestionamiento de un grupo, creo yo, minoritario, pero que comenzó a hacer ruido, a los tratados de libre comercio o al fin o al impacto que cumplen estos acuerdos. Entonces, creo que los países en un comienzo se dejaron estar de explicar con más claridad los beneficios derivados del comercio. Con esto termino, con esta idea. Más que hoy día cuestionar las personas la apertura de los países al mundo o los tratados, en los beneficios que derivan de ello. Y hay encuestas globales que muestran que los beneficios en términos de salarios, precios, oportunidades de trabajo, las personas siguen apoyándolo, pero dudan más de que esos beneficios deriven directamente de los tratados de libre comercio, y después podremos ver en 30 años cómo Chile sí se ha visto beneficiado de la política comercial, partiendo, tú lo mencionabas, que Asia-Pacífico hemos duplicado nuestras exportaciones en 30 años, y eso muestra que la política de orientación al Asia-Pacífico ha sido tremendamente exitosa para Chile. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, de precisamente la discusión que hay en la ciudadanía, probablemente como nunca antes, respecto de un acuerdo en particular, ¿no es cierto? El TPP, el famoso TPP. Vamos a irnos en detalle a analizar esto, pero quisiera poner sobre la mesa un tema que se relaciona con eso y que se relaciona con los tratados en general, porque el cuestionamiento no tiene necesariamente una visión política o ideológica. Nosotros veíamos cuestionamientos antiglobalistas desde Trump, por ejemplo, ¿no es cierto?, para tener un comercio más proteccionista, que es parecido a lo que puede suceder en Argentina con los Kirchner, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera se afecta o no, y con esto voy a hacer la pregunta final para irnos luego a hablar del TPP, la soberanía de los países cuando se avanza en estos tratados? Mira, é bastante interessante a pergunta, porque justamente complementando o que comentava Jorge, quando nós estamos hoje pensando um pouco no que é o comércio, e essa discussão é uma discussão que já ganha força, sobretudo a partir de 2001, com a Ronda Doha de Desenvolvimento, que é o espaço negociador no âmbito da Organização Mundial de Comércio, ¿no?, que põe na agenda multilateral comercial o tema do desenvolvimento. Hoje pensar o comércio internacional significa pensar em desenvolvimento. Y un poco va esa, como la ciudadanía ve justamente cómo quiere desarrollarse un país. Entonces, hoy lo que nosotros observamos es que la relación entre comercio y desarrollo, ella es muy próxima, ella es necesaria, y justamente esa discusión viene de manera muy potente hoy en nuestra sociedad, de pensar cómo queremos desarrollarnos y cómo el comercio puede contribuir hacia ese objetivo. Entonces, dentro de esa discusión, incluso es bastante interesante de observar el avance de Chile en su participación internacional en el comercio internacional, no solo en materia de bienes, servicios, pero también en tecnología, porque Chile también exporta tecnología. Entonces, nosotros también tenemos que llevar en cuenta que pensar el desarrollo dentro y sobre todo el protagonismo del comercio en este espacio es algo bastante complejo, porque ya no estamos más hablando de un comercio de bienes propiamente dicho, ¿no? Y sino que hay una serie de factores, él es mucho más complejo, ¿no?, mucho más sofisticado, y pensar el desarrollo también. Mira, vamos a abordar el tema de la soberanía. ¿Y por qué lo puse sobre la mesa? Porque el otro día escuchaba a una diputada en redes sociales decir que estaba en contra del TPP precisamente porque afectaba a la soberanía. Es lo mismo que pasa en otras materias de relaciones internacionales cuando, por ejemplo, se trata de derechos humanos, con otro grupo, con otro pensamiento político que dice por qué una corte internacional tiene que decidir o hablar sobre lo que hacemos en Chile. Entonces, vamos a abordar eso en el próximo bloque, pero en particular sobre el TPP, que es lo que tiene más confundida a la ciudadanía, y yo me incluyo también. ¿Es bueno o malo? A la vuelta de esta pausa de Quien Hablemos de Chile, no se mueva por las pantallas de 13C. Continuamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile en su segunda temporada
temporada, hoy conversando sobre política exterior con foco en acuerdos comerciales. Hablemos de Chile, programa que hacemos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la mano de 13C, y hoy con Jorge Saad, que es académico de Derecho de la Universidad Católica y director del Centro de Estudios Internacionales de la misma Casa de Estudio, y con Fabiola Buzzi-Betti, que es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Dijimos que en este bloque vamos a abordar el famoso, polémico, controversial, confuso TPP. Antes de eso, de conversarlo con ustedes, quiero que escuchemos lo que dice la académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Gabriela Clivio, sobre este tema. Me parece que no firmar el TPP-11 de alguna forma nos deja fuera como país de un mercado que es tremendamente importante. Me parece que es un tratado más completo que los tratados que hemos firmado anteriormente, que profundiza de alguna forma la política de apertura comercial que ha tenido Chile hace más de 30 años y que de alguna forma le ha dado acceso preferenciales a mercados que son muy importantes dado el tamaño de la economía doméstica. Me parece que es muy importante no solamente para insertar al país, sino para los beneficios que se derivan de una mayor inserción internacional, ¿no? Que es posicionar mejor a las pymes, permitirles acceso a más mercados y por lo tanto empezar todo un encadenamiento que derivará también en generación de empleo, en un crecimiento de la economía, en atraer inversiones, que básicamente va a ser muy necesario dada la situación macroeconómica que estamos viviendo. Vamos a hablar de eso y yo voy a como tomar el rol de todas las preguntas que están sobre la mesa desde la ciudadanía y en particular, además, tú decías algo, Jorge, en el bloque anterior que era bien interesante. A partir del 2008, crisis subprime, se empiezan a generar estos movimientos antiglobalistas que, al menos en algún sector de los políticos y los congresistas y los diputados vinculados al oficialismo han hecho que se manifiesten en contra de un tratado como este. Y yo diría que no recuerdo otro tratado que haya generado tanta polémica como el TPP. Dije que iba a partir con las preguntas sobre la mesa. Soberanía. ¿Se cede soberanía? ¿Y qué significa eso? Esa discusión es un poquito mentirosa, porque la verdad es que un país, cuando se integra al mundo, cuando se incorpora a una red de acuerdos, obviamente se genera obligaciones. ¿Cómo Chile va a integrarse al mundo sin generar obligaciones? Esas obligaciones, con mira a tener beneficios también recíprocos, suponen razonablemente que yo cedo una parte de mi soberanía, pero la cedo desde el punto de vista que me genera obligaciones. Y Chile es visto como un país serio, creíble y predecible en sus relaciones internacionales. Pero de ninguna manera significa que el Estado no pueda definir sus propias políticas públicas, sus propias legislaciones. Distinto es que si un Estado actúa arbitrariamente, expropia sin una justificación, una empresa extranjera, como también lo podría hacer una empresa local, pueda accionar judicialmente si es que estima que se le ha afectado un derecho. Pero es muy distinto a decir Chile no podrá o el Estado chileno no podrá hacer nada, porque esa no es la realidad ni del TPP, ni tampoco la realidad con la amplia red de acuerdos comerciales que tiene Chile. Fabiola. Bom, permita-me, quizá com uma visão um pouco distinta, comentar este tema da soberania, que, na verdade, todo e qualquer tratado internacional, seja TPP, sea un tratado comercial, sea un tratado medioambiental, él corresponde a una serie de obligaciones y derechos que también el Estado pasa a tener y poder aprovechar justamente de esos tratados internacionales que finalmente entonces asume, ¿no? A través de su voluntad como Estado. Entonces, en ese sentido, el Estado está actuando y aceptando una serie de normas que son normas por las cuales debe cumplir, ¿no? Y obviamente al momento que no quiere más cumplir esa norma, él puede renunciar a un determinado tratado. Entonces, en ese momento, mi entendimiento es que no hay una cesión de soberanía, sino que se asume un compromiso que el Estado, ¿no? Tiene claro que tiene que cumplir. Y si no quiere cumplir, él puede renunciar al tratado o asumir las consecuencias de no cumplir con una determinada norma. Entonces, que es distinto es como hacer su un contrato capacidad y decidir
terminar el Exactamente. contrato. Lucía, es lo mismo que en materia de derechos humanos, que en el acuerdo de Escazú en materia medioambiental, en este caso en materia comercial, por cuánto el Estado se genera obligaciones porque forma parte de un sistema internacional. Ya, pero Jorge, ahí surge otra pregunta que también tiene que ver con lo que tú acabas de señalar. Una empresa multinacional podría demandar al Estado chileno si el Estado chileno incumple alguna norma o le expropia sin, por ejemplo, los compromisos incluso constitucionales que hayan de pagarlo, el precio de mercado o el precio justo. Vamos a ver cómo queda en la próxima Constitución, pero al menos en la Constitución actual es el precio de mercado. Pero hay dos preguntas. Uno, ¿eso ya existe actualmente o no? Sí, existe, y de hecho el capítulo referido a la solución de controversia inversionista-Estado, acá no estamos hablando entre dos Estados, estamos hablando entre una empresa privada, en este caso extranjera, y un Estado, está también recogido en otros tratados de libre comercio chilenos y en los acuerdos de protección y promoción de inversiones. El TPP, porque muchos lo preguntan, básicamente dice, si una empresa se siente afectada, primero se inicia un proceso de consultas, no una demanda inmediatamente. Una conversación. Una conversación, que esto es común, esto lo hemos visto incluso en el pasado, mucho antes del TPP, y luego tiene la opción o ir a un mecanismo que se llama el CIADI, o ir a un mecanismo que tiene las Naciones Unidas, o un arbitraje que acuerden las partes. Esto no innova sustantivamente lo que ya tiene Chile previamente. En sus tratados bilaterales con otros. Exacto, y es bueno también decir que Chile, de los 6 casos que ha tenido inversionista-Estado, solo ha perdido 1 y ha tenido solamente 6 casos en su historia reciente. Entonces tampoco estamos hablando de aquí de una ola de demandas que va a recibir Chile. Y vuelvo al concepto inicial, así como nosotros pedimos un buen comportamiento de las empresas, también es legítimo pedir un buen comportamiento del Estado, porque el Estado se beneficia de la integración económica, pero también se obliga. Claro, solo una pregunta puntual. Tuvimos 6 casos desde la democracia, ¿no es cierto? Desde que se originan los tratados de libre comercio, en el que una empresa haya demandado al Estado chileno. Dice que se perdió 1. ¿Cuál fue? ¿Por qué? Fue un caso, no recuerdo si el 2004 o 2006, entre Malasia y Chile en una industria determinada. No tengo acá el detalle del caso, pero siempre se sabe que el caso Malasia-Chile fue el que no y que en general ganó. tienden a en estos casos a salir beneficiados los estados más que... Sí, Perdón, es que esa es otra pregunta que quería hacer respecto de los estados terminan pudiendo definir sus políticas públicas, que era parte de la pregunta de la soberanía, pero también de decidir hacia adelante nuevas políticas distintas a las de ahora. ¿Va a ser posible hacer? Sí, hay espacio de desarrollo de políticas públicas que obviamente tienen que estar alineados a lo que establece el Tratado Internacional. Y me permite hacer una complementación incluso en relación al tema de inversiones, y que obviamente tenemos que tener claro que estamos tratando de disputas en temas de inversiones, o sea, lo que representa una inversión internacional y que puede ser objeto de esa disputa, o sea, no es todo el tratado en cualquier condición. Y otro aspecto que también llama mucha atención es que si de una parte tuvimos los 6 casos que involucraron Chile como demandado, nosotros tenemos más casos en que chilenos demandaron a otros países. Entonces también tenemos que tener claro que es una vía de mano dupla, ¿no? De un lado, también tenemos este compromiso que se asume que permite que los inversores chilenos en el exterior puedan también utilizar estos mecanismos. Por lo tanto, no tener un mecanismo como ese significa que también queda desprotegido el empresario chileno o la empresaria chilena. Es clave, porque siempre lo hemos mirado desde el punto de vista del Estado de Chile frente a la inversión extranjera. Pero yo te pregunto, Lucía, las inversiones de Codelco, de ENAP en países TPP, ¿queremos desde el punto de vista de nuestro interés nacional que estén debidamente protegidas, sí o no? La respuesta es sí, y ese punto por eso es muy valioso, porque también hay que pensar si queremos una protección robusta de las inversiones de empresas públicas y privadas de Chile en los países TPP, y yo creo que sería mucho más deseable que se hubiera mantenido este capítulo, que es parte del acuerdo. Pero muy en corto, porque nos tenemos que ir a una pausa. ¿Chile, el Estado chileno, podría discriminar qué tipo de empresas aceptar y cuáles no, o quedan impuestas en el tratado? 2 cosas. 1, el TPP dice expresamente que el Estado puede fijar sus propias políticas públicas y regulaciones. Y respecto a tu pregunta, hay principios de mucho antes del TPP, de la Organización Mundial de Comercio, de los acuerdos de inversión, que dicen no se puede dar un trato discriminatorio al inversionista extranjero en relación al inversionista local. No se puede dar un trato que no sea similar al que el país le da a un tercer país
para no establecer distinciones. No se pueden establecer requisitos de exigir, por ejemplo, un nivel de producción local, pero son principios del derecho internacional. Y que favorecen también a los empresarios chilenos o a las empresarias chilenas cuando van al mundo. Pero son desde mucho antes del TPP. Y quizás solo comentar que no solo hablamos de empresarios, pero que en verdad estamos hablando de cualquier persona que tenga inversión en el exterior. Claro, sobre todo porque además el TPP aborda las pymes, que es algo que está fuera de los tratados que tenemos hasta el momento. Vamos a hablar, y probablemente en el resto del programa sabremos... Ustedes han hablado positivamente hasta ahora, o al menos han despejado las dudas. Pero ¿por qué sería conveniente avanzar con el TPP? O sea, en términos de cifras, de beneficios para el país, lo vamos a conversar para adelante. Pero también en el próximo bloque vamos a hablar del énfasis que ha puesto el gobierno respecto de reforzar Latinoamérica. ¿Es positivo o no? Justo en un momento en el que el mundo está en conflicto, China y Estados Unidos se pelean la hegemonía mundial. Eso lo conversamos en el próximo bloque de Hablemos de Chile, aquí en las pantallas de 13C. No se mueva. Ya estamos de vuelta en Hablemos de Chile, programa que hacemos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C, hoy hablando de política exterior, en particular sobre relaciones comerciales, ¿no es cierto? Y estamos con Jorge Sad, académico de la Universidad Católica, además director del Centro de Estudios Internacionales de esa casa de estudios, y también con Fabiola Betsibetti, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y tenemos en contacto a Jorge Jaime, académico de la Universidad de Boston, quien fuera embajador de Chile en China. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, lo más bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por conversar, porque vamos a abordar un tema que tiene que ver con la necesidad o no de articularse con más fuerza en América Latina, a propósito de algo que decíamos al inicio del programa, ¿no es cierto?, en la introducción. La visión incluso que tiene el actual gobierno de fortalecer las relaciones en Latinoamérica. ¿Y esto por qué? Porque tú estuviste escribiendo, publicando ya y difundiendo, de hecho has estado en distintos países, lanzando tu libro El no alineamiento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo, que escribiste en conjunto con Carlos Ominami y Carlos Fortín. Antes de conversar sobre eso, quiero que escuchemos a la académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, referirse a la idea de fortalecer los lazos con Latinoamérica. Pongamos atención. Tenemos accidentes geográficos enormes, por lo tanto no es tan fácil lograr eso. O sea, si pensamos en Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, o sea, estamos a distancias enormes. No es lo mismo que lo que ocurre en Europa, donde se atraviesan fronteras sin darse cuenta y solo uno se da cuenta porque cambió el idioma del afiche caminero. Y porque hay mucho nacionalismo todavía aquí en América Latina. Hay desconfianzas en América Latina. Entonces, y tampoco yo he visto en estos 6 meses, 7 meses de Boric, todavía no he visto cuál es su plan para América Latina. Vamos a avanzar en, como se dice, hablar de una sola voz los latinoamericanos. Yo creo que esa es una utopía que está muy lejos de hacerse realidad, más aún en el contexto actual en que estamos, y la pandemia lo demostró. Cada cual fue por su lado. En la inmigración, cada cual fue por su lado. En la lucha por el narcotráfico, contra el narcotráfico, cada cual va por su lado. Entonces, ¿de qué integración hablamos? Dificultades que pone sobre la mesa la académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, sobre la idea de fortalecer o la posibilidad de avanzar en una Latinoamérica más fortalecida. Jorge, para ti, ¿por qué es importante que Latinoamérica avance en un no alineamiento activo? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que América Latina hoy día está saliendo de lo que la CEPAL ha calificado su mayor crisis en 120 años. América Latina tuvo el peor desempeño en la pandemia de región alguna en el mundo. Con un 8% de la población tuvimos un 30% de las muertes por la pandemia. Date cuenta de lo que eso significa. El Producto de América Latina tuvo una caída de un 6.6% el año 2020, que fue el doble de lo que cayó el Producto Mundial. El Foro Económico Mundial, que tiene su sede en Davos, tenía hasta hace poco un capítulo para América Latina. Lo descontinuó. ¿Por qué? Porque América Latina está pasando a ser cada vez más irrelevante. ¿Por qué irrelevante? Porque no trabajamos de manera conjunta, porque no nos coordinamos. Entonces, a partir de eso surge nuestra propuesta, nuestro libro con Carlos Fortín y Carlos Ominami, El no alineamiento activo para América Latina, una doctrina para el nuevo siglo que publicó Catalonia.
¿Qué es lo que nosotros decimos? Que América Latina no puede seguir cuesta abajo en la rodada, no puede seguir profundizando su crisis. Y un requisito fundamental para ello es coordinarse algo más. Hasta ahora, efectivamente, como dijo la profesora Astroza, hemos estado muy fragmentados, muy segregados, pero eso hay que cambiarlo. No hay ninguna razón por la cual eso sea algo para siempre. Y yo creo que hay oportunidades interesantes. Estamos entrando en un nuevo ciclo político en América Latina. Las elecciones que hemos visto en los últimos meses, en Colombia, en Chile, en Honduras, hay elecciones en Brasil este domingo, en que las encuestas señalan que ganaría Lula. Yo creo que ese ciclo político abre posibilidades muy interesantes para que América Latina se coordine, trabaje de manera conjunta en cooperación política y asuma el no elemento activo. ¿Qué significa esto? Démonos cuenta que, aparte de la crisis, América Latina se encuentra entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado una nueva guerra fría, una segunda guerra fría, la llamamos nosotros, entre China y Estados Unidos. Y nosotros estamos siendo presionados, tanto por Washington como por Beijing, por tomar ciertas decisiones. Acordémonos de lo que pasó con el cable submarino de fibra óptica de Valparaíso a Shanghái, que era un proyecto que estaba avanzando y que tuvo que ser abandonado por presiones de una de estas potencias. Las presiones que han sido sometidas a Huawei, en fin. Jorge. A lo que voy es que tenemos que trabajar en forma conjunta. Y yo creo que hay una posibilidad en este momento, una coyuntura muy interesante para esto. Usted señala que, de alguna manera, América Latina en conjunto puede ser capaz más o de manera mejor de resistir las presiones de las potencias internacionales que hoy se están peleando. Pero la profesora Astroza planteaba algunas dificultades, desde la geográfica hasta las decisiones de cada país, ¿no es cierto?, de este último tiempo. ¿Usted cree que esas son dificultades que podrían hacer difícil o imposible si uno lo compara con Unión Europea, por ejemplo? También tiene distintas calidades democráticas. Ella ponía en relieve que la geografía es más fácil de transitar o permite transitar más fácil de un país a otro, pero ¿le parece a usted que se pudiera hacer un impedimento para avanzar en una coordinación en América Latina? Sí, yo creo que efectivamente la distancia, la cordillera, en fin, lo escarpada de mucha de nuestra geografía es un problema. Pero tampoco exageremos la nota. Démonos cuenta que, por otra parte, tenemos cosas en común, como el idioma, una cierta historia, una cierta religión, en fin, cosas que, por ejemplo, no se tiene en Europa. Europa han tenido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nosotros no hemos tenido esas cosas. Entonces yo creo que no hay que exagerar tampoco los obstáculos. Yo creo que hay una cierta voluntad de trabajar en forma conjunta. Y la geografía es la misma, pero no nos olvidemos que 15 años atrás, 12 años atrás, teníamos entidades como UNASUR, teníamos un grado de cooperación política bastante grande que luego lamentablemente se perdió. Pero démonos cuenta que la geografía no es algo que necesariamente determine nuestro destino. Yo creo que también la voluntad política puede hacer una gran diferencia. Jorge, la pregunta es, ¿nos conviene, que yo creo que es la pregunta que está en la mesa también de mucha gente, es, ¿nos conviene avanzar en términos, ya que estamos poniendo el foco comercial, en acuerdos en América Latina? ¿Significa eso que tendríamos que desechar, por ejemplo, ponerle prioridad a otros acuerdos con otras regiones, como el mismo Asia-Pacífico, por ejemplo, u otros países? No, para nada. Chile es el país que más tratados de libre comercio tiene en el mundo. Chile tiene 30 tratados de libre comercio con alrededor de 65 países. Yo firmé uno de ellos, el acuerdo de alcance parcial con India. De manera que eso es un activo. Y esto no hay que escoger entre ambas cosas. Chile tiene ese activo, el trabajar en forma conjunta con los países de la región. Desde luego, en materia de cooperación política, pero también, por ejemplo, buscando la posibilidad de acercar a la Alianza del Pacífico con Mercosur. No obstaculiza para nada estos otros acuerdos que tenemos. Chile jugó un papel pionero en materia de comercio internacional. La iniciativa de los TLCs en los años 90 fue muy importante y ha traído muchos beneficios. De manera que yo no veo contradicción alguna entre esos activos, esos tratados, e impulsar también una mayor cooperación en la región. Perfecto, muchas gracias Jorge Jaime, que fue embajador de Chile en China, es abogado, doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Boston. Desde allá se conecta con Hablemos de Chile a esta hora. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias por la oportunidad. A usted, comentarios querías hacer, Jorge, tú también. Sí, o sea, muy interesante lo que planteó el profesor Heine. Hay muchas dimensiones, algunas quizás necesitaríamos varios capítulos, pero el tema comercial, primero regional. Uno, hace 30 años el comercio de Chile con América Latina era alrededor del 13%. Después de 30 años se mantiene. Con Asia-Pacífico se duplicó en 30 años, lo que habla de dónde está la zona de potencial. Creo que hay un elemento que es central de por qué hay poco comercio o relaciones económicas dentro de América Latina, porque también hay pocas complementariedades. Somos países fundamentalmente exportadores de materias primas. El comercio intrarregional, es decir, entre los países de América Latina, es inferior al 20% en comparación a la Unión Europea, que es sobre el 60%, para que tengamos un orden de referencia. Si tú no tienes complementariedades en el comercio desde el punto de vista de los productos, ejemplo, Perú exporta cobre, nosotros también, es difícil, pero hay otras zonas de potencial que ya hablaremos, como es los servicios, claro, como es el desarrollo de las energías verdes. Eso iba a decir, el triángulo del litio, por ejemplo, y otras más. Fabiola, sé que quieres decir algo Tenemos también. unos minutos. Vamos a restarle un minutito al próximo bloque. Complementar con lo que comenta Jorge, y excelente la exposición del profesor Heine, es que algo muy interesante ocurre en América Latina. Y eso uno puede ver desde la perspectiva de Chile, desde la perspectiva de Brasil, por ejemplo, es que gran parte de las exportaciones de estos países hacia el mundo son de commodities. Exacto. Pero el flujo comercial intrarregional él es mucho más incrementado en productos de mayor valor añadido. Entonces, eso también es un aspecto muy importante a ser considerado, sobre todo cuando nosotros estamos pensando en las políticas de industrialización y sobre todo de proyectar, ¿no?, un perfil exportador diferenciado, y la región tiene un potencial muy importante para hacer valer. Y sin contar que Brasil y Chile ahora entró en vigencia este año el acuerdo comercial y abre un espacio muy, muy importante para incrementar las relaciones entre los países. O sea, un poco como lo decía el profesor Heine, entonces, no hay para qué elegir entre una y la otra. Es importante fortalecer un área que está de capa caída y que de alguna manera, según la tesis del profesor Heine, ha contribuido esa falta de coordinación en esa debacle, por decirlo de alguna forma, que él nos comentaba, que es como los ven en los foros internacionales, América Latina en su conjunto, y quizás potenciando distintos caminos es posible volver a crecer. Vamos al último bloque, hablemos de Chile, hoy concentrados en política exterior con foco en relaciones comerciales. Ya estamos de vuelta aquí en el último bloque, reflexiones finales, aquí en 3CC, no se mueva. Bueno, ya estamos en el último bloque, hablemos de Chile, segunda temporada, segundo capítulo, hoy hablando de política exterior, en particular de acuerdos comerciales, que están ahí puestos sobre la palestra, quizás son muy importantes, depende del futuro del país en la decisión que se tome en estos días respecto de un acuerdo comercial. También es importante quizás bajarle un poquito la ansiedad, ¿no es cierto?, a nosotros quienes sabemos menos, y para eso tenemos aquí a Jorge Saad y a Fabiola Vitsivetti, quienes nos han acompañado en esta conversación. Y el cierre, las reflexiones finales, Jorge. Creo que la política comercial chilena ha sido exitosa. Ha explicado cerca del 60% del PIB de Chile, más de 3 millones de empleos directos e indirectos, y por lo tanto los próximos pasos tienen que ser a profundizar esa inserción de Chile a nivel internacional, donde tenemos un cierto liderazgo. El TPP-11 va en esa línea. Por una parte, si Chile quiere o no estar sentado en la mesa del acuerdo que está definiendo las reglas del futuro para el Asia-Pacífico, que es la zona económica más dinámica a nivel global, y por otro, los beneficios comerciales concretos. Mejor acceso a más de 3.000 productos que no lo tenían los acuerdos bilaterales, reglas comunes para una zona de 500 millones de personas, reglas modernas que recogen temas desde pymes, género, propiedad intelectual, medio ambiente, no solamente temas comerciales, y en definitiva también diversificación. Hoy somos muy dependientes de Estados Unidos y China, cerca de la mitad de nuestro comercio, y acá tenemos una oportunidad de inserción con países del Asia-Pacífico que no está ni China ni Estados Unidos. Creo que la decisión próxima tiene que ser que Chile siga en su línea y apruebe el TPP. Y ahí en esa línea igual me surge otra duda a propósito del TPP, pero que también la puedes abordar tú con el foco en América Latina que quieres poner, Fabiola, en el cierre, y que tiene que ver con que si esto nos obligará a seguir siendo exportadores de materias primas, o es una oportunidad también para diversificarnos, para industrializarnos, para generar valor agregado. Bien, como comentaba anteriormente, hay un espacio bastante importante en América Latina de potenciar, ¿no?, las relaciones comerciales, y no solo comerciales, sino
sino que incorporar un trabajo de mayor integración productiva también, a través de formación de cadenas de valor, ¿no? Y otras iniciativas que son cada vez más potenciadas, y la entrada en vigencia, por ejemplo, del acuerdo con Brasil, el incremento de las relaciones comerciales, los procesos negociadores con países latinoamericanos, abren esta oportunidad. Entonces, junto con esta malla de acuerdos internacionales que tiene Chile, juntamente con los acuerdos de la región, hay un espacio muy, muy potente para que la región pueda desarrollar y, sobre todo, trabajar de mejor manera proyectos de complementariedad y no solo de competir a través de las commodities, sino que complementar estos mercados que se busca trabajar, no solo en materia, por ejemplo, del hidrógeno verde, el litio y otros elementos, pero también algunos aspectos de carácter mucho más valor añadido y sobre todo tecnológicos, porque si vamos a ver, por ejemplo, lo que es la tecnología chilena en la relación, por ejemplo, mundial, vamos a ver que gran parte de la tecnología chilena justamente es comercializada en el ámbito latinoamericano. Entonces vemos que en materia de ciencia, tecnología e innovación, y sobre todo en materia de transferencia de tecnología, tenemos también un espacio muy importante para trabajar. Entonces no es solo pensar comercializar bienes, servicios, sino que también cómo trabajar todo el aspecto tecnológico, que yo creo que es justamente lo que nosotros estamos viendo a futuro, claro, ¿no? Tanto en esos conflictos, esas guerras comerciales, lo que es esta relación China-Estados Unidos, justamente el elemento tecnológico es un elemento clave que tampoco podemos ignorar. Súper importante lo que señala Fabiola, además, en este vínculo que es relaciones comerciales con el desarrollo de las sociedades. Y por eso también, aparte de lo que hemos conversado aquí, es cómo los acuerdos incorporan ahora también estas visiones de sociedades que queremos tener e incorporan desde hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo, por ejemplo, materias de género. De hecho, hemos sido innovadores con Uruguay, luego con Canadá, en incorporar artículos de género en los acuerdos comerciales, medioambientales y otros. Yo he tratado de poner sobre la mesa las dudas que he escuchado, he tratado de tener un montón de entrevistas sobre esta materia y ustedes han sido, espero, súper útiles no solamente para mí, sino que también para nuestra audiencia en aclarar esas dudas. Muchas gracias a los dos, Fabiola y Jorge, por estar en este capítulo de Hablemos de Chile, y a ustedes, por supuesto, también por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo capítulo por las pantallas de 13C. Chao.